He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cómo nuestro Señor nos invita por medio de la Santísima Virgen María como la primera mujer, la primera persona que da la bienvenida a esta nueva iglesia que en su proceso de ir cada vez más llevando el plan de la salvación, el mismo Dios a la humanidad, va a escoger a nuestra Madre Santísima y nos va a recordar que ella es la primera persona que, como miembro activa de la iglesia, María es la mujer que nos hace a nosotros una pauta, que nos da a nosotros también cómo ir profundizando en el misterio, que nos va a dar una consolidación, no solamente como seres humanos únicos, irrepetibles, creados y semejanza de Dios, sino sobre todo como protagonistas, como va a decir el mismo Jeremías, que desde el seno materno Dios está activamente con nosotros, creándonos a su imagen y semejanza, y nos da todo para que nos hagamos nosotros también activos en esa iglesia que está desde el seno materno. Por eso la Virgen María concibe a su Hijo en el seno materno y desde ahí le va dando una consistencia a esta nueva iglesia. ¿Cómo se la va a ir dando? Como primera cosa, disponiéndose ella a recibir a Dios. Disponiéndose ella a entender lo que dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, como lo va a decir el mismo Lucas en el capítulo 25, 33. Y también la Virgen María va a ser una de las mejores personas para ayudarnos a entender que así como Dios tiene un plan de la salvación y que quiere integrar al hombre y a la mujer a ese plan, nos va a decir a nosotros que todos tenemos los suficientes carismas y dones y talentos y cualidades y gracias y virtudes y bendiciones. En otras palabras diríamos, resumiendo, como dice San Pablo, la gracia de Dios para poder llegar a la santidad, para poder llegar también a participar de ese proyecto vivificador, transformativo y divinizante, santo, que el mismo Dios, que se caracteriza como esencia, como sustancia, que es santo, 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 nos lo va a decir también Isaías. Es ahí donde nosotros debemos ir como fundando esa experiencia que María, como activa mujer, se dispone desde el seno materno a recibir a Jesús. Por eso San Agustín nos va a recordar: por fuera te buscaba, Señor, pero me doy cuenta que estás dentro de ti. Estás dentro de mí, perdón. Concepción lo va a decir también, cuando el mismo Jesús le dice: mi Padre te mira. Y entonces Jesús le va a enfatizar que quiere ser esa morada, como lo va a decir el mismo San Juan en el capítulo 14. La nueva morada que Dios busca es el ser, el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque dicen Jesús, como buen judío, Él nos va a revelar y nos va a regalar esa grande bendición que nosotros pensamos con el corazón. Acá dentro del corazón es donde se gesta la vida interior. Lo va a decir el mismo San Ignacio de Loyola, que el hombre necesita primero una purgación, una iluminación y luego después una unión. ¿Cómo se va a ir dando eso? Desde esa perspectiva. Nuestra Madre Santísima nos va regalando como esa perspectiva de ir saboreando de diferentes maneras este camino espiritual, este camino que nos hace protagonistas y a la misma vez inteligentes, creativos, que nos ayuda a discernir el tiempo y el espacio real. ¿Por qué? Porque María va a tener esa connotación, va a tener esa grande bendición de que ella, como Madre de Dios, nos va a ayudar a entender que está llamada a darlo todo, así como dice el mismo Dios en San Juan de la Cruz: te lo da todo para que se lo des todo. A Dios no le gusta miserias, no le gusta que le des lo mínimo, que le gusta que le des todo. Y lo todo es lo que tú haces también, no solamente como hombre libre, voluntario, inteligente, como una persona creativa, responsable, que tienes dones y talentos, pero también que le des todo aquello que es tuyo y que tú lo haces. Y que tú lo haces también partícipe en este proceso, en esta realidad. Nuestro Dios nos va a ir revelando como esa grande bendición de poder hacer de nuestro proyecto, de nuestra vida, esa unidad, esa búsqueda de ser cada vez más asequible lo que el Padre nos ha regalado desde toda la eternidad.
los hice para mí y ustedes son parte de mí. ¿Cómo nos hacemos parte de Dios? Ya nos lo va a revelar desde antiguamente. Desde que Dios le hace la promesa a los primeros padres, a Adán y a Eva, la empieza a confirmar en Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés, y así sucesivamente con los profetas menores y mayores, David, y sale David y viene María. María nos va a ayudar a descubrir cómo lo que el Padre nos había regalado se hace real, se hace exequible, y lo quiere hacer el mismo Dios en ti y en mí. María es el ejemplo a seguir después de Jesucristo, nuestro Señor. Esta mujer que nos hace a nosotros verdaderamente hombres y mujeres que estamos en un proceso de ir calculando y recalculando y analizando y haciendo más visible y más real este proyecto y esta parte de hacernos hombres y mujeres más y más responsables de nuestra dinámica, que nos ayuda, como dice el mismo Lucas en el capítulo 14, hay que pensar y hay que meditar, hay que usar las potencias de nuestro ser, los dones de Dios, que es la memoria, que es la capacidad de reflexión, de introspección, de análisis, que es el continuamente, diríamos nosotros a niveles psicológicos, es el examen de la realidad que debemos nosotros ir profundizando para poder decir qué es lo que debo proyectar hoy, qué talento, qué cualidad, qué bendición, qué gracia, no qué miseria, no qué limitación, no qué error, no qué sentimiento mal encontrado, no. ¿Qué debemos proyectar? Desde Dios, para Dios y con Dios, para darle gloria a Dios en el Hijo, a ejemplo también de María, y que por la acción del Espíritu Santo nos invita a darle al Padre un lugar especial. Es aquí donde María, nuestra Madre, nos va a ir regalando como esa bendición de ir descubriendo ya desde el seno materno que es una mujer que está calculando y reestructurando todas aquellas nuevas invitaciones que le está planteando el arcángel Gabriel, y le va a decir, tienes el capital para la inversión. Por eso nos va a recordar Jesús en este ejemplo muy hermoso que está en San Lucas 14, 25 al 33, que dice, ¿quién de ustedes que desea construir una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si hay suficiente para completarlo? Si no, de lo contrario, después de sentar las bases y encontrarse incapaz de terminar el trabajo, los espectadores deberán reírse de él y decirle, este comenzó a construir, pero no tenía los recursos para terminar. No, la Virgen María nos va a regalar como primera invitación en esa perspectiva. Tenía los recursos, tenía la capacidad, tenía la juventud, tenía todo para poder invertir su ser y entonces disponerse a decir, aquí estoy, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, hacer un discernimiento, como dice Monseñor Romero, día a día. Hacer de este día un día de salvación, como dirá Concepción Cabrera de Armida, un día donde nosotros estemos continuamente uniéndonos, unificándonos, transformándonos en Dios, en Cristo por la acción del Espíritu Santo. ¿Qué significa transformarnos o divinizarnos? Que todo lleve el sello de Jesucristo, que todo lleve el sello del Padre, que todo lleve el sello del Espíritu Santo, que todo lleve el sello de poder decir, esto que estoy haciendo, lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre para glorificarlo, en el nombre del Hijo para poder yo unirlo, y en el nombre del Espíritu Santo para dejarme guiar por el amor, desde el amor para amar, y en el amar pueda servir, y desde el servicio me pueda descubrir realizado, pleno y a la misma vez invitado, con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Y cuando me descubro limitado, con problemas, con deficiencias, con errores, esas no se las voy a llevar a la gente, se las voy a llevar a Dios. En especial voy a promover los lugares sagrados donde se debe de hacer primero la oración, la meditación, la contemplación, y luego después el sacramento de la reconciliación. Ahí yo le voy a ofrecer a Dios lo que yo tengo, que es parte mío y que no se lo quiero dar a la gente. No, a la gente le tengo que compartir los dones y talentos y cualidades y carismas y aquellos dones que yo recibo
como bendiciones y como gracia para ayudar a santificar y ayudarme a santificar. Porque cuando nosotros, ¿cómo es cuando somos nosotros más reconocidos? Cuando más compartimos. Un buen chef, por decirles un ejemplo, no se puede él proclamar que es buen chef hasta que él no comparte sus recetas, hasta que no comparte sus comidas, hasta que no comparte sus dones y talentos y va haciendo de aquellos alimentos algo exquisito, porque usa todo aquello que le hace a él cada vez más protagonista y sobremanera lo hace un hombre más y más consciente, tanto hombre como mujer, más conscientes de ese proyecto. ¿Qué es lo que está haciendo día a día? Está construyendo, está inventando nuevas recetas. ¿Para qué? Para darnos de comer de diferentes maneras, para darnos a nosotros diferentes comidas. ¿Por qué? Porque el hombre quiere continuamente estar saboreando cosas nuevas. Por eso dice Jesús, si tú vas a construir una torre, necesitas que preguntarte cómo la vas a hacer. Tienes que hacer lo que los buenos arquitectos nos van a regalar a nosotros en este proyecto de salvación. Los arquitectos que Dios nos regala, esta es una grande bendición. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntarnos desde hoy. Dios nos está regalando la invitación y nos dice que debemos estar en esta búsqueda de dar lo mejor de lo mejor. ¿Cómo dar lo mejor de lo mejor? Estar analizando profundamente qué nos toca a nosotros hacer, qué nos toca a nosotros realizar, qué nos toca a nosotros discernir. Así como ese hombre que dice, tengo este capital para construir esta nueva casa. Esta nueva casa va a tener como primera dimensión una dinámica nueva, una dinámica que me va a hacer a mí más y más atento a ir descubriendo aquello que me hace ser más original, que me hace ser un hombre y una mujer que estamos en ese proceso transformativo y divinizador. Entonces, para nosotros el estar continuamente haciendo de este día, de este presente, de esta bendición, un nuevo movimiento, nos va a regalar nuestro Dios esa invitación. ¿Quién es la mujer que nos hace a nosotros más conscientes de eso? Es María, como primera arquitecta de la iglesia. Ella misma empieza a dialogar con el ángel. Ella misma nos va a regalar esa bendición. María es una ingeniera, es una arquitecta, es una chef, es una persona que verdaderamente hace todos los cálculos posibles, todos los exámenes posibles, aún como buena doctora, también. Ella hace todos los exámenes interiores de su corazón como buena psicóloga. Ella también plantea, o psiquiatra, plantea un montón de preguntas al arcángel hasta poder decir, ahora sí, me queda más claro este proyecto, entonces yo aquí estoy disponible para llevar a cabo este proyecto porque no me quiero quedar a la mitad. Quiero que este proyecto lleve a su plenitud. Si Dios me ha escogido y me llama para poder llevar a cabo también yo ser parte de este proyecto, aquí está lo mío y que Dios dé lo suyo. ¿Qué es lo que María da? Su ser, y Dios da todo lo divino. Lo divino que es su Hijo. Participa María de esa naturaleza divina y se hace el gesto de la grande bendición. Entonces María Santísima nos va a regalar como esa capacidad de ir nosotros cada vez más pensando qué debemos construir, cómo debemos nosotros ir analizando de diferentes formas este proyecto de construir la salvación. Tenemos todo. La pregunta es cómo lo amplías, cómo lo vas ampliando, cómo lo vas proyectando, en otras palabras, cómo lo vas actualizando. Ahorita diríamos nosotros en términos cibernéticos, cómo estaría uno bajando los diferentes apps para poder entonces desde nuestras propias cualidades tener un buen Wi-Fi, un GPS y sobremanera estar conectados con el satélite. La Virgen María nos dialoga desde esa perspectiva cibernética. Es una ingeniera especializada en eso. Es una persona que está tocando verdaderamente el misterio divino y lo hace cercano a nosotros con ese sí, con ese diálogo con el arcángel Gabriel. ¿Por qué? Porque está conectándose ella con él,
con ese Dios trascendente que no ve, pero que el arcángel para ella es el medio de unión. Y entonces ella está bajando por medio del arcángel toda la información para poderse guiar desde el plan de la salvación que el Padre tiene y que se le está revelando por medio del arcángel a María. Entonces ella está bajando esa nueva aplicación, ese nuevo modo de ver lo divino, que el mismo Dios, al tomar nuestra condición humana, vemos ese arcángel que habla con María. Que es algo muy hermoso esto, y a la misma vez muy único, muy original. Por eso María se dice que es la primera y más eminente persona como miembro de la iglesia activa que verdaderamente contempla el misterio de una forma que ningún ser humano en la creación lo ha contemplado. De llevar el Hijo de Dios dentro de su vientre es algo extraordinario, es algo fuera de lo normal y es un caso único para siempre. María va a ser como esa persona que nos va a ir revelando de diferentes maneras este dinamismo. Por eso, una de las cosas importantes que debemos ir como contemplando en el Catecismo de la Iglesia, en los números 488 al 489, es esto. Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo Jesucristo. A través de todo el Antiguo Testamento, muchísimas otras mujeres santas prepararon o prefiguraron el rol de María. Empezó desde Eva, desde Sara, desde Raquel, desde Rebeca, y así sucesivamente podemos seguir hasta llegar al final, creo yo, que fue Santa Ana, la Madre de María, y la Virgen María. Y podemos mencionar una cantidad de mujeres previas a este proyecto de nuestra Madre, la Virgen María. Pero María es la que hace un cambio nuevo y una forma totalmente distinta a las anteriores mujeres. María, en ella se cumple todo lo que Dios había dicho. Y entonces ella ve la salvación dentro de su vientre. Lo contempla, siente ese crecimiento, siente ese desarrollo, siente esa forma concreta que va tomando cuerpo dentro de su ser el Hijo de Dios vivo. Va sintiendo los procesos, los cambios anatómicos, fisiológicos, psicológicos dentro de su ser. Por eso va contemplando y decir, sí tengo el capital, sí tengo todo para poder darle a mi hijo lo mejor. Y tengo todo, pero necesito que estarlo recalculando, desfragmentándolo, como dice uno en los términos actuales cibernéticos, desfragmentando todas aquellas actitudes, comportamientos, sentimientos, emociones que no son parte de este proyecto. Y en especial va siendo una mujer que tiene una fuerza de voluntad, una capacidad de frustración, una forma concreta de análisis interior y exterior extraordinario. Es una mujer que ya desde el vientre Dios nos va a regalar cosas muy hermosas. Por eso el estar analizando a la Virgen María como la primera mujer que nos hace una pauta en nuestro camino espiritual, es importante que nosotros veamos cómo ella purifica, por decirles un ejemplo, lo que dice San Ignacio de Loyola en estas 3 vías de la unión con Dios. Ella purifica sus pensamientos. Cuando al arcángel Gabriel le dice, ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco todavía varón. Yo sé que de acuerdo a la historia sociológica, aún biológica, aún desde todo lo que es una concepción, se necesita que tener una relación íntima sexual genital con alguien. Yo estoy comprometida, no estoy casada, comprometida con José, pero no he tenido ninguna relación. Y esto yo lo he entendido que fisiológicamente para tener y concebir un ser se necesita esa acción. María, nuestra Madre, purifica. Y entonces el arcángel Gabriel le dice, pero hay otras formas nuevas que Dios tiene para llevar los planes de la salvación. Y Él es el que va a hacer la obra en ti por la acción del Espíritu Santo. No va a tener contacto el hombre, es Dios mismo el que va a hacer el contacto dentro de tu vientre. Y dentro de tu vientre dejará la concepción. Este es algo fuera de serie, pero a la misma vez nos hace conscientes cómo María purifica sus pensamientos y purifica la historia
biológica, anatómica, contable, aún de todo lo que significa hacer un proceso de análisis. Cuando una mujer está esperando, lo hace. Y María, nuestra madre, lo hace en ese momento. Entonces, una vez que ella purifica esa idea, la ilumina el arcángel y dice, es la obra del Espíritu Santo. La iluminación viene en ese momento que el Espíritu Santo le va a hacer la obra. Entonces ella dice, ¿cómo se une María? Dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, ese proceso que San Ignacio de Loyola nos plantea, lo tenemos clarito en la Virgen María. Por eso ella es la primera mujer eminente, la primera persona de la Iglesia que hace verdaderamente una espiritualidad humana, humanitaria. Por eso Jesucristo, el cristianismo va a tocar todo el ser y va a dejar al hombre libre. Va a dejar a la persona que verdaderamente se meta a vivir su vida desde las potencias del alma. No solamente desde los sentimientos y emociones y pasiones como hacemos nosotros en nuestras relaciones que tenemos a diario. Sí, no, dice nuestro Dios, no solamente son sentimientos los que están en juego o pensamientos o ideas, no son vidas, es la vida concreta de la persona que está en juego todo. Entonces María, nuestra Madre, nos va a regalar esa bendición. ¿Cómo poder tú entrar verdaderamente a vivir, o como dirá Concepción Cabrera de Armida, cómo vivir ese proceso de otoño, primavera, ese verano, invierno, ese dinamismo? ¿Cómo podemos nosotros entrar en ese camino espiritual? Y entonces aún la Virgen María nos va a dar ejemplo de cómo por medio de esta experiencia, nos lo va a decir en el capítulo, en los números 721 al 726, el Catecismo de la Iglesia, cuando dice que María recibe el saludo del arcángel Gabriel como aquella que es la llena de gracia. Era conveniente que el Espíritu Santo preparara a María para poder recibir en su corazón y en su cuerpo el don inexpresable de Dios en Jesucristo. Este es algo hermosísimo. María nos va a dar como esa pauta profunda, inexpresable, cómo Dios verdaderamente se hace uno de nosotros, toma nuestra condición hasta en lo más mínimo de lo mínimo. Y por eso al momento de engendrar, va creciendo dentro de María ese ser nuevo. Por eso nos dice, desde el seno materno te tengo consagrado y te conozco. Nos lo va a decir en Jeremías 1:4 al 10. Sé quién eres, porque tú llevas mi espíritu. Yo estoy presente. Cada una de las mujeres debe de entender, creo yo, como gracia y como regalo de Dios, aquellas que están llamadas a tener esa co-creación con Dios. Yo le llamo así, probablemente estoy equivocado, pero es una co-creación con Dios, porque dentro de su ser descubren un ser nuevo, distinto, único, irrepetible a ellas como madres. Es otra persona totalmente distinta que vive dentro de su ser, pero que a la misma vez ellas como mujeres tienen esas gracias. Concepción Cabrera de Armida tuvo esa gracia nueve veces. María, nuestra madre, solamente la tuvo una vez, que fue Jesucristo. Pero hay madres que tienen hasta 20 veces esta experiencia. Y creo yo que entre más tú saboreas esa experiencia, tienes otros conocimientos más profundos. Hay otros que tenemos, como nosotros los sacerdotes o las mujeres, que no pueden tener esa capacidad por sus diferentes situaciones que tienen a niveles fisiológicos, por las realidades que viven a niveles humanas, o por a veces situaciones que se viven por las mismas experiencias matrimoniales. No reciben esa bendición. No es porque no la reciban, no, la reciben de otra manera, la reciben místicamente, porque ellas están engendrando vida en el alma de la persona que está enfrente de ellas, tanto de aquel esposo, de aquella o de ella misma, que no pueden ver sangre de su sangre, pero sí están viendo que ellas están engendrando la vida cuando se donan al otro y el otro se dona a ellas, como lo hacemos nosotros los sacerdotes. Engendramos vida espiritual en las otras personas, que a veces cuesta mucho más. María, nuestra madre, nos va a regalar esa bendición, que una vez que el arcángel le menciona esto, nos va a plantear esta grande bendición. Por eso dice que la Virgen María,
cooperó con la fe libre y obediente a la salvación de la humanidad. Su sí a Dios fue pronunciado en nombre de toda la naturaleza humana. Para su obediencia, ella se transforma en la nueva Eva, madre de los vivientes, como lo dice el Catecismo de la Iglesia en 511. Entonces, el hecho de que nosotros volvamos a recuperar las potencias del alma, la libertad, la voluntad, la memoria, es algo fuera de serie. María, nuestra Madre, nos va a regalar esta bendición. Hay que vivir desde adentro, no de afuera. Muchos de nosotros nos quedamos por fuera y lo presentan varios doctores de la iglesia en esa perspectiva. El hombre necesita que vivir de adentro, porque adentro de su ser está la presencia trinitaria, está la presencia de Dios, y María la experimenta, la vive, la goza y la proyecta en libertad y en obediencia. María, nuestra Madre, para poder obedecer, nos va a decir que hay que escuchar. ¿Qué significa la oración? Tiene esa connotación, hay que ir a escuchar a Dios. Después de que Dios nos escucha a nosotros, hay que escucharlo a Él. Por eso María hace el diálogo amoroso, y es por eso que dice Teresa de Jesús que la oración es un diálogo amoroso de corazón a corazón, donde la persona se rinde ante Dios, se postra ante Él, y Dios, al ver el anonadamiento de aquella persona, Dios bendice a cada uno de nosotros. Bendice a aquella persona que se dispone a amarlo incondicionalmente. Dios es lo que hace con María. María se rinde ante Dios, se postra, se anonada, se vence y dice: que se haga como tú has dicho. Ese sí nos hace eso que les acabo de explicar anteriormente, de esa unión. Porque dice Teresa de Jesús que hay grados de unión en nuestro proceso espiritual. Hay grados diferentes, y el último grado es la unión de voluntades. Es como lo plantea el matrimonio espiritual. El matrimonio espiritual, es decir, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, y yo hago lo que a Él le agrada. Nos lo va a plantear el mismo San Pablo en el capítulo 2 de los Gálatas 19 al 20. Yo ya muerto en Cristo y vivo para Cristo, y desde Cristo para los demás, y en los demás me hago más Cristo. ¿Y por qué? Porque sirvo y trato de vivir lo más posible de acuerdo a Jesucristo. Cristo es la fuente, Cristo es el ejemplo, Cristo es aquel que me hace a mí cada vez más hacerme uno con Él. María, nuestra Madre, hace esa grande bendición en el momento de su concepción, decir: ya no soy yo quien vive, sino es mi Hijo que vive en mí. Yo tengo que morir para que mi Hijo viva. Es lo que hace el mismo San Juan Evangelista cuando se encuentra con Jesús. El mismo San Juan se pone en diálogo amoroso con Jesucristo. Vamos a analizar este ejemplo también de San Juan para poder entender este dinamismo de cómo María, nuestra Madre, es la mujer eminente, de cómo se vence ella misma y pone el vencerse, es decir, en amor, desde el amor inteligente y libre, ofrezco mi libertad, mi voluntad, desde la obediencia a cumplir los planes de la salvación del Padre. ¿Cómo lo vemos en San Juan Evangelista? Cuando San Juan se encuentra con Jesús en el Jordán, San Juan purifica su idea. Dice: tú eres el que me debes de bautizar a mí, no yo a ti. Y dice Jesús: no, es necesario que se cumpla todo lo que se había escrito anteriormente en la ley, para que todo lo que hagamos, lo hagamos de acuerdo al plan de la salvación de mi Padre. Jesús purifica al mismo Juan. Dice: ¿por qué? Porque es necesario que tú recibas la confirmación de mi Padre. ¿Quién soy yo? Entonces Juan, cuando escucha eso, purifica sus ideas, decir: entonces yo soy antes que tú en cuanto a prepararte el camino. Yo no soy el Cristo, yo no soy el que vengo a bautizar con el Espíritu Santo, yo soy aquel que proclama la buena noticia y prepara el camino hacia ti. Yo tengo que disminuir para que tú crezcas. Es ahí donde está Juan, purifica esa idea. ¿Y qué pasa? Viene la iluminación cuando él hace la acción
bautismo, pero es la confirmación a la vez que el Padre habla y el mismo Juan el Bautista escucha. Y es iluminado por la paloma cuando baja con Jesús y lo lleva al desierto. Y ahí entonces también viene la iluminación con aquella palabra: este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Juan el Bautista ve la unión en ese momento cuando ve el Espíritu Santo que guía a Jesús al desierto. San Juan nos va a regalar ese dinamismo. ¿De dónde lo recibió? Desde el momento que estaba en el seno materno de su madre, cuando la Virgen María visita a Isabel. Desde ahí recibió toda la información para poder llevar a cabo ese plan de la salvación. Por eso, si tú vas a construir una torre, necesitas que calcular y recalcular y ir a hacer tu inventario de cuáles materiales necesitas o qué tipo de edificio quieres hacer, para ver si tienes todos los materiales necesarios para poder construir aquello que tú tienes o deseas construir. María, nuestra madre, tenía todo para construir esta bendición. Y por eso dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Se dice también que María, debido al rol tan único y especial que María juega en la redención, la tradición católica enseña que ella fue enriquecida con dones apropiados para tal rol. Desde el primer instante de su concepción, ella fue completamente preservada de la mancha del pecado original y se mantuvo pura de todo pecado personal a través de su vida. Esta doctrina es celebrada de la fiesta de la Inmaculada Concepción, proclamada el 8 de diciembre de 1864 por el Papa Pío IX, como lo va a decir el Catecismo de la Iglesia en el 490 y 493. ¿Qué pasó en 1854? La Iglesia se preguntaba si verdaderamente María era la Inmaculada o no, porque había una serie de ideas medias vagas y medias confusas en muchas personas en torno a la Iglesia. María se aparece a San Bernardeta. Y entonces en 1854 ella se aparece y dice: yo soy la Inmaculada Concepción, la Virgen Inmaculada. Y se quedaron todos atónitos. ¿Por qué? Porque una jovencita que es San Bernardeta en Francia tiene ese encuentro con María. María se le aparece por varios momentos, y entonces ella le dice cuál es el nombre que lleva. Y la Iglesia entonces se queda confirmado. Este es algo hermosísimo, que no solamente Dios habló en el momento del arcángel Gabriel, sino después de 1854 años vuelve a hablar a la naturaleza humana y dice que Dios, al escoger a María, era pura y preservada del pecado original, y por eso ella recibe esta grande bendición, porque Dios la preparó. Y en ese rol María respondió. Y es lo que debemos nosotros preguntarnos. Por eso tú, como jovencito o como jovencita, en especial las señoritas, no te expongas ahorita a tener relaciones genitales sexuales, en especial si estás ahorita desde los 13 años hasta los 25. No, primero ponte a estudiar quién eres tú, a dónde vas con ese tipo de forma de pensar, manera de actuar. Analiza tu sociedad, tu vida política, tu vida económica, tu vida estudiantil, tu vida juvenil, pero no te metas a entrar en una serie de impurezas, porque más adelante vas a tener un montón de dificultades y vas a crecer un montón de inseguridades. Espérate, primero conoce tu ser, como María nuestra Madre nos va a decir y nos va a dar ejemplo en esa perspectiva. Ella conocía a sus 15 años quién era ella. Y por eso se expone ante el ángel y le dice al ángel todas las preguntas posibles que ella tenía en aquel momento para poder llevar a cabo esa nueva responsabilidad que Dios le estaba dando a los 15 años. Tú, como mujer que ya tienes 15 años o 16, 17, 18, yo te invitaría: no pierdas el tiempo a andar con novios, o andar saliendo aquí, deseando allá, o consumiendo drogas, o consumiendo un montón de sustancias que no necesitas. No necesitas eso ahorita. Lo que necesitas es espacio privilegiado donde tus papás te dicen: estamos para servirte y vamos a trabajar los dos para darte una buena formación intelectual.
para que sufras menos posible, para que tengas mejores oportunidades, para que puedas aprovechar tu tiempo de ahorita, de esta edad de los 13 años hasta los 25. Una vez que ya tú terminas tus estudios, entonces sí te vas a conocer quién eres tú y vas a poder decir, estoy diseñada para casarme, para quedarme soltera o para irme de religiosa. Y tienes que analizar esto no solamente de acuerdo a la carne, de acuerdo a tus dones y talentos y cualidades y gracias que tienes en el espíritu, en el alma. ¿Cómo puedes estar tú libre a la misma vez sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de imán que te esté jalando a lo malo, a lo desconfiable, ahorita que están promoviendo tantas cosas nuestros jóvenes en situaciones diabólicas? Yo te diría, ¿para qué esclavizas a tu mente, a tu corazón, a tu inteligencia, a un conjunto de ideas vagas que son continuamente una esclavitud que te están dando continuamente un montón de inseguridades, no solamente a niveles de tu capacidad intelectual, en tu memoria o en tu sentimiento, sino también en tu espíritu? Te lo están esclavizando. Y aquí es donde Dios te está diciendo a ti como jovencito o jovencita, no te esclavices, libérate y busca y promueve la libertad. ¿Para qué te esclavizas tan temprano a las drogas? Si tienes todo un proceso de tu vida, un conjunto de años más grandes, ¿para qué quieres meterte en este problema cuando todavía no tienes ahorita esa situación? No necesitas que estar esclavizado allí. Al contrario, tienes que recalcular y calcular y desfragmentar esas ideas. No las tengo que tener. Aunque me las presenten en la escuela, aunque las presenten mis amigos, aunque me digan mis amigos que está bien, aunque me digan mis amigos aquí está esto, aquí está el otro, no te metas por ahí. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú tienes que decir, ¿qué quiero construir? ¿O qué voy a destruir dentro de mí? Las personas que desde muy temprano se meten a entrar en ese dinamismo de consumir drogas, de consumir una serie de relaciones íntimas, sexuales, genitales, van a destruir su persona. Porque están creyendo y están creciendo un montón de inseguridades. Y van a andar con uno y con otro y con otro y con otro. Tiene un chiquillo aquí, un niño a otro y en otro en otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que promueve esa falta de conocimiento personal. Por eso, antes de que tú vayas a traer un niño a la tierra, yo te diría, con esto no te quiero decir, no, es el tiempo de que tú analices y que te pongas a recalcular y a reestructurar y a analizar y a estudiar tu persona. Por eso dice Jesús en el capítulo 14 de San Lucas, si tú vas a construir una torre, pregúntate primero, ponte a calcular, a recalcular y estudiarte qué tipo de dones tienes, qué tipo de materiales tienes para invertirlos. Y no te vayas a quedar a la mitad. Muchos de nuestros jóvenes ahorita se están quedando temprano en la vida, cuando deberían de haber tenido muchos años más por vivir. ¿Por qué? Porque se están consumiendo en situaciones cada vez más y más tristes. ¿Tristes en qué sentido? De que los domina una sustancia que se vuelve cosa de la cosa, cuando son las personas más grandes que las cosas, o que más grande que la sustancia. Cualquier sustancia, o aún en esa experiencia de los sentimientos, emociones o de la propia sexualidad, que tú te estás promoviendo continuamente y te estás esclavizando por esos sentimientos y emociones que no es el tiempo para que te estés esclavizando en esa perspectiva. Al contrario, qué bueno que los tengas, qué bueno que los descubras, qué bueno que te hagas consciente. Eso fue lo que le hizo consciente el arcángel Gabriel a la Virgen María, y María supo dialogar y supo integrar bien estas acciones. Los planes de la salvación de nuestro Dios son diferentes para cada uno. Para ti, ¿cuál es tu plan? Es lo que te debes de preguntar. ¿Para qué estoy yo diseñado? Dios me ha diseñado para algo hermoso y bello, y en ese diseño me ha invitado a que me exprese, a que me desarrolle, a que me desenvuelve, a que me realice, a que sea feliz, a que esté contento, a que esté alegre, a que sea yo mismo, que sea original, no otra gente, sea yo mismo. Y yo no me lleve por aquellas sustancias que estoy acondicionado a vivir, y si no me la tomo ando todo desesperado, ando todo fuera de lugar. O si no practico esto, no, aquí no se trata sino que se trata de ser.
ser original, ser libre, ser una persona inteligente que tiene todos los medios para descubrir de este momento un momento mejor. Eso es lo que María, nuestra Madre, nos va a ir planteando continuamente y nos lo planteó en ese 8 de diciembre de 1854. 8 de diciembre, ¿qué significa? Se celebra la Inmaculada en la iglesia. Este es algo hermoso, que Dios trae una tradición. ¿Qué quiere decir tradición? Es un continuo proceso de revelaciones que Dios ha hecho desde que vino Jesucristo y se encarnó en la Virgen María, en ese proceso de vida hasta la fecha. Ahorita la Virgen María está apareciendo en Medjugorje, así como se apareció en 1531 en México, el 12 de diciembre. Este es algo que tenemos que nosotros, tú y yo, analizar. ¿Cómo podemos estar como celebrando a esa mujer que es una mujer eminente en este proceso? María te va a decir, a la medida que más me busques, a la medida que más me estudies, es a la medida que yo te pueda estudiar quién eres tú y hacia dónde vas con tus estilos de vida, tu forma de ser, tu manera de pensar, tu forma de actuar, tu análisis personal que haces diariamente. María es una persona que si tú buscas su ayuda, te lo digo por experiencia, te ayuda. Y te voy a compartir esto. Cuando yo iba a estar en el proceso de tomar mi discernimiento, estaba a punto de casarme. Se pospuso la boda varias veces. Y yo le pedí a la Virgen María y le decía, Madre, ayúdame si esta persona va a ser para mí o no. En el silencio de mi oración, después de que rezábamos juntos, que íbamos varias veces durante la semana a misa con mi exnovia, fue una experiencia que María, yo la tuve verdaderamente, tuve ideas muy claras para ver mi vida con ella y sin ella. Y ahorita digo, después de 30 y tantos años que estoy en este proceso, me doy cuenta que María, nuestra Madre, me sigue orientando y me sigue guiando y me sigue llamando a que conozca más su persona de ella para conocer mejor mi misión y mi vocación. Porque la vocación de nosotros es buscar la felicidad. Esa felicidad que está plasmada y está también desarrollada diariamente en el proceso de nuestra vida, pero en ese desarrollo es complacer el amor que el Padre nos tiene, cómo ser corresponsables a ese amor en el Hijo, desde el Hijo y con el Hijo, para poder nosotros también recibir del Espíritu Santo esta bendición. Por eso aún se dice que la Virgen María, dice así, su muerte, María, preservada de toda mancha de pecado original, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Esta doctrina de la asunción de la Virgen es una anticipación de la resurrección de todos los creyentes y es celebrada en la fiesta de la Asunción, proclamada en 1950 por el Papa Pío X, como lo dice el Catecismo de la Iglesia, en el 491-966. La Virgen María vive, es lo que estamos diseñados todos. María, nuestra Madre, va a decir, así como Cristo resucitó, la que nos confirma verdaderamente la resurrección, también no solamente Lázaro, que Jesús resucita a Lázaro después de 3 días que ya Lázaro apestaba, ya estaba muerto. No, María, nuestra Madre, es asunta a los cielos y después regresa a la tierra. Y la vemos en esos ejemplos del 12 de diciembre de la Virgen María cuando se aparece a Juan Diego en México. ¿Sí? Cuando se aparece también en Portugal, cuando se aparece también en Portugal, que fue en 1915 al 17, que se aparece también en 1854 en Francia, y ahorita se está apareciendo en Medjugorje. María, nuestra Madre, está viva, y es lo que te quiere decir, que la resurrección y la vida sí es verdadera. Que hay una vida más plena que esta, y esta vida es hermosa si la sabemos llevar. Y tiene sus retos, y tiene sus luchas, y tiene sus confrontaciones, y tiene sus momentos de tensiones, de cansancio, de fatiga, de sacrificio, de dolor, de angustia, a veces hasta desesperación, y a veces de una oscuridad que se vuelve después una luz incansable
y una luz penetrante y una luz que verdaderamente es como ese rayo láser que purifica todo, como ese fuego ardiente que está purificando en grandes, es decir, en altos grados, todos los materiales, hasta dejar un material distinto uno con el otro. El fuego, a veces así es internamente el que tenemos de Dios, que te purifica de muchas cosas. María nuestra Madre va a ser una especialista en eso, y lo vamos a ver por decirles como primera conclusión de este momento. Ella lo va a entender cuando después de que Jesús nace, la primera acción que hace es llevarla a su prima Isabel. Cuando está con Isabel después de 3 meses, se regresa a su casa y viene la primera acción fuerte de dolor y de angustia cuando pasa con San José. Que el mismo San José, aquí tenemos otro ejemplo de la purificación de San José. Como dice San Ignacio de Loyola, la purificación, la iluminación y la unión sí es cierto en este proceso transformativo y divinizador. Y María nuestra Madre lo va a hacer, pero San José lo dice, lo experimenta también. Cuando se encuentra con María y ve que María está esperando y sabe que no es de él, San José viene con un conjunto de ideas y un conjunto de preguntas que la confronta, y María le dice la verdad. San José, ¿cómo purifica esto? Después de que María nuestra Madre le explica cómo ha sido concebido el Hijo de Dios y que el Hijo que ella trae es obra del Espíritu verdaderamente de Dios, es la obra del Espíritu Santo, San José se queda como diciendo, tengo que renunciar a toda mi tradición, a todo lo que dice Moisés, a todas las diferentes ideas de destrucción. Una mujer no podía esperar ningún hijo si no estuviera casada en el pueblo de Israel, porque era apedreada. Entonces San José tiene que purificar esa idea. ¿Qué es lo que pasa? Se queda dormido. ¿Y dónde es iluminado? Cuando el ángel Gabriel vuelve otra vez a hablarle a San José en el sueño y le dice, José, José, no tengas miedo de aceptar a María como tu esposa. El hijo que lleva en su vientre es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo, y lleva el nombre de Jesús. San José recibe la iluminación y después, ¿qué pasa? Despierta del sueño y busca la unión. María la recoge, la lleva a su casa y entonces viene la unión con Dios. Se dispone a ser el padre de Jesús. Este es algo hermosísimo. Vemos ese ejemplo que tenemos en San Ignacio de Loyola, que es una de las espirituales más sólidas que hay para un proceso santificador. La vemos en San José. Entonces María le ayudó a San José también a entrar en ese dinamismo para que se proclamara cómo poder ascender más y más nosotros a Dios. María nuestra Madre, por eso asciende a los cielos después de que termina su misión. No va a la tierra, no, porque ella es santa. Esto se los voy a explicar de otra manera. Ahí me tocó estar en Roma, en Italia, hace aproximadamente 9 años, 10 años, 11, para ser más exacto, 11 años. Me tocó estar del 2006 al 2009 y medio. Y en ese tiempo, en el 2009, exhumaron al Padre Pío. A mí me tocó ver su cuerpo enterito, después de 40 años que estaba sepultado dentro de la tierra. Y se dice que en San Bernardeta igual. Fue una persona, después de que la exhumaron para analizar, estaba completita. El Padre Pío estaba así, completito, puro, porque uno de los grandes dones que tuvo él, tuvo las llagas de Jesucristo, y eso lo purificó. Para mí, yo creo que su cuerpo es incorrupto, es lo que se dice, es incorrupto. Los gusanos no se lo comieron. Y fue un ejemplo para toda la humanidad, cómo el cuerpo se santifica, se purifica aún. Y después, aunque esté dentro de la tierra a grados muy altos, el cuerpo se queda estable. Otra de las personas que se dice también es Monseñor Guízar y Valencia.
de Cotija, Michoacán, es otra persona. Y así podemos decir de varias personas, de Concepción Cabrera de Armida también, pero ella se quedó como hoja seca. Este es algo hermoso, cómo Dios va purificando de diferentes maneras el cuerpo. María nuestra Madre nos va a decir que asciende a los cielos. La asunción, esa es la bendición, y después baja del cielo a la tierra. En la aparición a Juan Diego y la aparición a los 3 niños en Portugal y la aparición en San Bernardeta y la aparición ahorita en Medjugorje. María nuestra Madre baja a la tierra y nos dice que sí está trabajando con nosotros. Y esa frase que Jesús le dice, mujer, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre, esta frase la va a llevar nuestra Madre Santísima muy cerquitas y la va a tomar muy en serio. Y ella nos está cuidando. Aunque nosotros no la cuidemos, ella nos está cuidando a nosotros. Por eso, en esta segunda conclusión, se dice también algo muy hermoso. Debido a su rol único de traer a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, al mundo, la Iglesia también nos enseña que María se mantuvo virgen al concebir y a dar nacimiento a su Hijo. Su virginidad manifiesta la iniciativa absoluta y poder divino de Dios en María, quien concibe a Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, como lo dice el Catecismo de la Iglesia en el 496 al 507. Dios nos va a regalar de diferentes maneras por qué María es una mujer eminente en la Iglesia. Por estas razones. Aún se dice que el Dios te salve María es una oración que hace eco del rol único de María en el plan de nuestra redención. El rosario es una oración meditativa que es también un compendio o sumario de todo el Evangelio. Al rezar el rosario nos unimos a María en la contemplación de los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Como dice en el número del Catecismo de la Iglesia 971, en el 2673 al 2679. Las oraciones que nosotros vivimos y que a la misma vez contemplamos el misterio de la encarnación en la Virgen María es un resumen de un montón de gracias, de bendiciones que nos hace verdaderamente ver el rol de nuestra Madre. Ella es una persona que nos da ejemplo, lo que dice también Jesús en esto. Dice otro ejemplo en San Lucas 14. Dice, dice él esto, ¿quién de ustedes que desea construir una torre no se sienta a calcular? Y luego da otro ejemplo. Dice, ¿quién de ustedes, si va a entrar en una batalla y tiene 10,000 personas y aquella persona que está en contra de ti tiene 20,000, no mandas tú primero un emisario para que hable con aquel hombre contrario para no tener guerra y evitar muertes injustas? Dice, así es María. Nuestro Dios envía a su madre antes de que Él venga por segunda vez. Y nos la está enviando para prepararnos y nos está diciendo, regrésense una vez más a la esencia y la sustancia de su propio proceso humano y espiritual. Regresen a reconciliarse con mi Hijo. Todavía hay tiempo. Cuando Él llegue ya no habrá tiempo. María nos está regalando continuamente esta bendición y nos está diciendo que ella está intercediendo continuamente por la humanidad. Por eso sus apariciones. Pero nosotros como seres humanos tenemos un estilo de vida, una forma de ser, una manera de pensar demasiado escéptica. Y vemos todo lo divino como sugestivo. Todo lo divino en momentos determinados como algo que no es verdad. ¿Por qué? Porque pensamos que la razón nos da todas las diferentes confirmaciones. Y no es solamente la razón, es la confirmación mística que Dios nos da por las experiencias vivas, activas y creativas de ese Dios que se nos revela de diferentes maneras para que confirme Él en ti y en mí este proceso santificador y divinizador. Nuestro Dios te va a regalar a ti y a mí esta bendición
voy a terminar con esta conclusión. La comunión de los santos es la iglesia ampliamente hablando. Específicamente el término comunión de los santos tiene dos significados: la comunidad de todos aquellos que están bautizados en Cristo y que son ahora peregrinos en la tierra, los muertos que están siendo purificados para entrar en la presencia de Dios, y la comunidad de los santos, aquellos hombres y mujeres que son modelos de santidad, de la fe y del amor. Y nos lo va a decir en el capítulo 946 al 962 el Catecismo de la Iglesia. Voy a terminar con esta bendición donde el mismo San Ignacio de Loyola nos va a hacer, yo creo que el resumen de esta bendición que tenemos en María. Y dice él en su sermón 335, en el número 1 y 2, el significado del martirio. Dice: tratándose de las fiestas de los santos mártires, ¿de qué podemos hablar mejor que de la gloria de los mismos? Ayudémonos el Señor de los mártires, puesto que Él es su corona. Hace poco escuchamos al bienaventurado apóstol Pablo que pregonaba el grito de los mismos mártires. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tal es el grito de los mártires: la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Porque está escrito: por ti somos mortificados todo el día y considerados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Este es el grito de los mártires: soportarlo todo, no presumir de sí mismos, y amar a quien es glorificado en los suyos, para que quienes se gloríe en el Señor. Aquí, en la experiencia que nosotros entendemos, María es una mujer santa. Su martirio lo vivió desde una perspectiva de morir día a día su proceso de sus propios deseos o aún de sus propios planes personales para cumplir y llevar el plan de la salvación del Padre. Por eso, el hecho de que nuestra Madre Santísima nos presente un martirio en el alma, una espada, este es el martirio de María: una espada atravesará tu corazón, porque este hijo será para muchos redención y para muchos condenación. ¿Por qué? Porque muchos no van a creer en él, y ellos son los que te van a causar mucho dolor, y le van a causar un dolor intenso a tu hijo. Le van a quitar la vida. El dolor de la Virgen María. Jesucristo es un mártir. Jesucristo es el primer mártir de la iglesia después de Esteban. Antes de Esteban. Esteban es después, pero Jesús es el primer mártir. Jesucristo va a experimentar esa bendición. ¿Quién me separará del amor de mi Padre? Las guerras, el hambre, la persecución, los maltratos, los golpes. Por eso San Pablo, al ver a Jesucristo, dice: Jesucristo es mi modelo de mártir. Por eso San Pablo es mártir, al igual que San Pedro. ¿Por qué? Porque ellos van a experimentar verdaderamente en Cristo ese martirio. Y Cristo es el primer mártir. Pero María experimentó el martirio a nivel de su alma, que es más doloroso también. Porque el martirio puede ser en un momento de golpe, como dice el Papa Francisco, en un momento de oblación, como lo vivió, por decirles, el Maximiliano Kolbe en la Segunda Guerra Mundial, o como lo vivió Joselito Sánchez del Río en la persecución religiosa de los cristianos en 1925. Es decir, aquí es donde viene una experiencia de decir: ¿cómo podemos nosotros ir como contemplando ese martirio de María? María es una mujer que vive un martirio místico en el alma, que está sufriendo por la humanidad, porque la humanidad la hace sufrir, pero ese sufrimiento la transforma a ser una mujer cada vez más de fe, de confiar y creer en el plan de la salvación, que así el Padre lo permite, aunque a veces
no lo quiere, pero los hombres lo quieren y respeta la libertad y la albedrío de los hombres. Este es algo hermoso. Esta es otra parte importante que dice el mismo San Agustín en este Sermón 335 y dice, agrega esto, ellos conocían también lo que hace poco hemos contado, alegraos en el Señor y exultad justos. Si los justos se alegran en el Señor, los injustos no saben alegrarse más que en el mundo. Pero este es el primer ejército que hay que vencer. Primero hay que vencer al placer y luego al dolor. ¿Cómo puede superar la crueldad del mundo quien es incapaz de superar sus halagos? Este mundo halaga prometiendo honores, riquezas, placeres. Este mundo amenaza sirviéndose del dolor, la pobreza y las humillaciones. Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios permite el dolor y la muerte y las guerras? Porque el hombre quiere, porque el hombre no sabe cómo hacer de su libertad un momento de alegría, de gozo, porque el hombre no reconoce que el otro tiene, como dice Jesús en el capítulo 14, que el otro tiene otros dones que tú no tienes y que tú quieres estar siempre con el otro. Por eso son las guerras, porque no te quieres dejar del otro cuando el otro te está diciendo, yo tengo otros dones para servirte, yo puedo, de acuerdo a los dones que tengo, proteger de esta manera el mundo, y tú dices, no, yo no quiero así, por lo tanto hay que pelearnos. Lo vemos nosotros en nuestros hogares cuando el papá distribuye las herencias a todos. No todos queremos la herencia aquella. Yo quiero aquella tierra, yo quiero aquella casa, yo quiero que... Cuando te dice el papá, no la necesitas tú. Tú necesitas esto, por eso te lo dejo. Porque eso es tú lo que necesitas para administrarlo, porque si te dejo aquello te va a destruir a ti. ¿Y qué es lo que pasa? Se ponen a pelear y al final de cuentas, ¿quién goza de esa herencia? Nadie. Porque se quedan aborrecidos. Y dice nuestro Dios, si tú tienes tus dones y talentos, ¿para qué te estás peleando con el otro? Disfrútate y disfrútalo. Y deja que el otro te disfrute. Pero deja que también el otro sea quien es. Por eso muchos de nosotros promovemos, sí, los placeres, la pobreza, la humillación, el dolor. ¿Por qué tanto aborto? Porque el hombre lo quiere, porque está constituyendo continuamente reglas y normas y un montón de situaciones que están destruyéndose los seres nuevos que pueden dar vida a la humanidad. Pero ¿qué pasa? Por tener tanta contaminación, imagínate tú cuántas cosas no necesitamos nosotros en la tierra. No necesitamos tanto lujo, no necesitamos tanta comida, no necesitamos lo fundamental para vivir. Pero a veces nosotros por andar cambiando de ropa todos los días y andar continuamente, con eso no quiere decir que está mal, con eso quiere decir que puedes tener 2, 3 ropas, 4 pantalones, 4 camisas y las puedes estar girando tenemos que tener tanta cosa que no necesitamos y el mundo se conservaría mejor. Tendríamos más años y nuestros hijos tendrían mejores oportunidades para vivir más adelante en su vida. Nosotros mismos estamos destruyendo nuestra propia naturaleza. ¿Por qué hay eso? Porque tú lo permites y yo también. En tu inconsciente, subconsciente y a veces hasta conscientemente promovemos la destrucción del mundo o la destrucción de nosotros mismos o la destrucción de los demás porque no reconocemos que los otros son distintos. Por eso promovemos la pobreza, el dolor, el sufrimiento, humillaciones y lo demás. Y dice aún el mismo San Agustín, y voy a concluir con esta idea, ¿quién no desprecia lo que él promete? ¿Cómo puede vencer sus amenazas? Las riquezas causan su propio deleite. ¿Quién lo ignora? Pero la justicia lo tiene aún mayor. El apóstol pasó ciertamente por alto todos los halagos del mundo y quiso que los recordases tú, el halagado por el mundo. ¿Por qué? Porque anunciaba de antemano los combates de los mártires, aquellos combates en que vencieron la persecución, el hambre, la sed, la penuria, la deshonra y por último el temor de la muerte y al más cruel de los enemigos. Más considerar, hermanos, que todo es obra del arte de Cristo. El apóstol nos invita, está hablando aquí de Pablo, a preferir el amor de Cristo al del mundo. ¿Cuántas estrecheces han de pasar quienes quieren robar cosas ajenas? Las persecuciones, ni la persecución los quiebra.
El avaro dice en su corazón lo que quizás no se atreve a decir con su lengua. ¿Quién nos separará de la ambición del oro? La tribulación, la angustia, la persecución. Ahorita vemos con todos los carteles que hay, con todos los poderes que hay sociales, políticos y económicos, cuánta gente le cuesta renunciar a un estatus social y dejan un puesto político y siguen manipulando a la gente y siguen promoviendo una serie de ideas contrarias a la armonía social. Siguen por debajo manejando un montón de situaciones. Y está aquí donde nosotros nos podemos preguntar, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución los separa, porque la ambición es más grande. Dice, también los ávaros pueden decir al oro, por ti somos llevados a la muerte día a día. Con razón, pues, dicen los santos mártires en el Salmo, júzgame, oh Dios, y distingue mi causa de la gente malvada. Distingue, digo, mi tribulación, pues tu tribulaciones la sufren también los ávaros. Distingue mis angustias, pues las sufren también los ávaros. Distingue mis persecuciones, pues las sufren también los ávaros. Distingue mi hambre, pues con tal de adquirir el oro, la sufren también los ávaros. Distingue mi desnudez, pues por el oro se dejan desnudar también los ávaros. Distingue mi muerte, pues por el oro mueren también los ávaros. ¿Qué significa? Distingue mi causa. Por ti somos llevados a la muerte día a día. Ellos sufren todo eso por el oro, nosotros por ti, Señor. Y aquí está la diferencia. María, nuestra Madre, la Virgen Santísima, vivió un martirio muy doloroso, pero ella lo sufrió por el Hijo y por toda la humanidad. Y gracias a ese martirio, nosotros tenemos el plan de la salvación. Por eso, esta mujer eminente nos da el testimonio asequible a seguir en la vida espiritual. Que Dios bendiga tu corazón y tu vida y te ayude a entender el significado que necesitamos tú y yo para ser felices. Que ella nos enseñe a ver lo que ella entendió siempre. Y agrega San Agustín esto: la pena es igual, pero distinta la causa. Si la causa es distinta, la victoria está asegurada. Por tanto, si miramos a su causa, amaremos estas fiestas de los mártires y de los santos. Amaremos a María como madre. Amémonos en ellos, no sus sufrimientos, sino la causa de los mismos. Pues si amamos solamente sus sufrimientos, encontraremos a muchos que sufren cosas peores por causas malas. Pero fijémonos en la causa, mirar la cruz de Cristo. Allí está Cristo y allí está también los ladrones. La pena era igual, pero diferente la causa. Un ladrón creyó, otro blasfemó. El Señor, como en el tribunal, hizo de juez para ambos. Al que blasfemó lo mandó al infierno y al otro lo llevó consigo al paraíso. Nuestra Madre Santísima es lo que nos dice, y le va a decir a los 3 niños, a Jacinto en especial, que le dice que en poco tiempo verá el cielo, pero que necesitaba que comportarse mejor, rezar y ser un hombre obediente. Y se lo lleva temprano a la presencia de Dios. Como también muere temprano San Bernardeta. Aquí está la clave. ¿Por qué esto? Porque aunque la pena era igual, la causa de cada uno era diferente. Elegid pues las causas de los mártires si queréis alcanzar la palma de los mártires y alcanzar siempre la cercanía de María, que María es la madre del verdadero Dios por quien se vive, y en esa bendición estás llamado tú y yo a que vivamos unidos a nuestra madre. Que la Virgen María te bendiga, te ayude a entender el significado de que ella como modelo nos invita a vivir en esta armonía. Estas flores representan las verdades de María, que fueron las flores similares de otra dimensión. Cuando Juan Diego sube al templo al monte del Tepeyac,
adquirir aquellas rosas de Castilla. Las flores probablemente eran las más hermosas del universo. Los colores, los olores eran exquisitos. Estas representan las verdades de María. Que María, nuestra Madre, te ayude a vivir en verdad a ti y a mí, y busquemos siempre hacer la voluntad de Dios. Terminemos con esta consagración al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío. Da tus 7 dones a todos tus fieles, es el premio de la virtud, dales la puerta de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos unimos en oración y estamos en comunión. Que Dios los llene siempre de sus bendiciones, y María, nuestra Madre, nos bendiga a todos. Con ella todo, sin ella nada. Quédense con Dios. Nos vemos con la gracia de Dios mañana.